El salón de eventos, la Hacienda Real en Guadalajara, brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal. Era un sábado de marzo, y el clima primaveral había traído una brisa suave que movía las cortinas de seda blanca. Guadalupe Ramírez estaba frente al espejo del vestidor privado, ajustando los últimos detalles de su vestido de novia. El encaje francés caía elegantemente sobre sus hombros, y el velo bordado a mano por su abuela descansaba sobre su cabello negro recogido en un moño bajo. «Estás hermosa, hija», susurró su madre, Rosario, limpiándose una lágrima con un pañuelo bordado. A sus 32 años, Guadalupe había esperado este momento durante 5 años de noviazgo con Alejandro Ruiz, un arquitecto exitoso de una familia prominente de Zapopan. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Guadalupe caminó por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa, mientras el cuarteto de cuerdas interpretaba la marcha nupcial. Alejandro la esperaba al final, elegante en su traje oscuro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ella notó esa tensión, pero la atribuyó a los nervios normales de cualquier novio. Los votos fueron pronunciados, los anillos intercambiados, y el sacerdote los declaró marido y mujer ante 200 invitados. El salón de recepciones los recibió con aplausos y música de mariachi. Las mesas estaban decoradas con centros de flores de bugambilia y gardenias, y el aroma de la comida tradicional mexicana llenaba el ambiente. Guadalupe reía mientras saludaba a los invitados. Su mejor amiga, Patricia, le susurró al oído: «Finalmente lo lograste, Lupita. Te lo mereces». Pero había algo extraño en la atmósfera. Alejandro bebía champán con una velocidad inusual, y su madre, Dolores Ruiz, observaba a Guadalupe con una expresión indescifrable desde su mesa. Llegó el momento del brindis. El padre de Alejandro, don Ernesto, tomó el micrófono primero. Habló de tradiciones familiares, de legados y responsabilidades. Sus palabras eran correctas pero frías. Luego fue el turno de Alejandro. Se puso de pie, con la copa de vino tinto en la mano, y el salón quedó en silencio expectante. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día», comenzó Alejandro, su voz sonando extraña, controlada pero tensa. «El matrimonio es sobre la verdad, ¿no es cierto? Sobre conocer realmente a la persona con quien te casas». Se volvió hacia Guadalupe y ella vio algo oscuro en su mirada. «Guadalupe, mi querida esposa, tengo una pregunta para ti en este día tan especial». El corazón de Guadalupe comenzó a latir más rápido. Algo estaba terriblemente mal. «¿Vas a contarles a todos sobre Ricardo Mendoza?», preguntó Alejandro, y el nombre cayó como una bomba en el salón silencioso. Guadalupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo, un nombre que había enterrado hacía 7 años, cuando era estudiante universitaria. «Alejandro, ¿de qué hablas?», logró decir, su voz apenas un susurro. «No finjas», respondió él, su voz elevándose. «Sé todo sobre tu pequeño secreto, sobre lo que hiciste, sobre el bebé». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como fuego en pasto seco. Guadalupe sintió que todas las miradas la atravesaban. Su madre se puso de pie, confundida. Patricia intentó acercarse, pero la conmoción era demasiada. «Alejandro, por favor, no aquí», suplicó Guadalupe, sintiendo las lágrimas quemando sus ojos. «Podemos hablar en privado». «¿En privado? ¿Cómo mantuviste todo en privado durante 5 años?» gritó Alejandro. Luego, en un movimiento que pareció desarrollarse en cámara lenta, arrojó el contenido de su copa de vino directamente sobre el vestido de novia de Guadalupe. El líquido rojo se esparció por el encaje blanco como sangre. «Ahora te ves tan barata como eres». Escupió las palabras con veneno. El salón estalló en caos. Algunas mujeres gritaron, los hombres se pusieron de pie y la madre de Guadalupe corrió hacia su hija. Guadalupe se quedó congelada, el vino goteando de su vestido, sintiendo cómo su vida perfectamente planeada se desmoronaba en pedazos a su alrededor. Patricia finalmente llegó a su lado, quitándose su propia estola para cubrir a Guadalupe. «Vámonos de aquí», dijo con firmeza. Pero Guadalupe no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en Alejandro, quien ahora era contenido por su padre y 2 padrinos. «Todo este tiempo», continuó Alejandro luchando contra quienes lo sujetaban, «planeando nuestra familia, hablando de tener hijos, y nunca me dijiste que ya habías tenido uno, que lo diste en adopción como si fuera basura». Esas palabras finalmente rompieron el shock de Guadalupe. «No sabes nada»,
dijo, su voz encontrando fuerza a través de las lágrimas. No sabes nada de lo que pasé, de las decisiones que tuve que tomar. Sé suficiente, respondió Alejandro fríamente. Sé que eres una mentirosa. Este matrimonio fue un error. Guadalupe se quitó el velo manchado de vino y lo dejó caer al suelo. Con la cabeza en alto, a pesar de las lágrimas corriendo por sus mejillas, caminó hacia la salida del salón. Patricia y su madre la siguieron, mientras los invitados observaban en silencio atónito. El sonido de sus tacones sobre el mármol era lo único que se escuchaba además de sus sollozos contenidos. Afuera, el aire fresco de marzo golpeó su rostro. Guadalupe finalmente se permitió colapsar contra la pared del edificio, su vestido arruinado, su corazón destrozado y su secreto más doloroso expuesto ante todos. 3 días después del desastre de la boda, Guadalupe permanecía en la casa de su madre en la colonia Chapalita. No había salido de su habitación excepto para beber agua y rechazar la comida que Rosario le llevaba con insistencia. El vestido de novia manchado colgaba como un fantasma en el armario, un recordatorio constante de su humillación pública. Patricia había estado llamando constantemente, pero Guadalupe apenas respondía a los mensajes. Las redes sociales estaban encendidas con rumores y especulaciones. Alguien había grabado el momento del vino y el video se había vuelto viral en Guadalajara. La novia con secretos, la llamaban. Los comentarios eran crueles e implacables. El miércoles por la tarde Rosario finalmente perdió la paciencia. Entró a la habitación y abrió las cortinas, dejando entrar la luz del sol. Suficiente, Guadalupe María. Necesitamos hablar. Guadalupe se cubrió los ojos con el brazo. No hay nada de qué hablar, mamá. Hay mucho de qué hablar, respondió Rosario firmemente, sentándose en el borde de la cama. Comenzando por qué nunca me contaste sobre un bebé. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Guadalupe se incorporó, su rostro pálido y sin maquillaje, ojeras profundas bajo sus ojos. Porque tenía 22 años, mamá. Porque estaba aterrorizada. Porque Ricardo desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. Rosario tomó la mano de su hija. ¿Por qué no viniste a mí? Porque acabábamos de perder a papá, susurró Guadalupe, las lágrimas comenzando de nuevo. Apenas podíamos pagar las cuentas. Estabas trabajando dobles turnos en el hospital. No podía añadir otra carga. No podía darte otra preocupación. La expresión de Rosario se suavizó con dolor. Hija, nunca serías una carga. Hubiéramos encontrado la manera. No había manera, mamá. Yo todavía estaba en la universidad. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. Y Ricardo, él dijo que arruinaría su carrera, que su familia nunca lo aceptaría. Me dio dinero para deshacerme del problema, así lo llamó. Pero no lo hiciste, dijo Rosario suavemente. No pude. Intenté. Fui a la clínica 2 veces, pero no pude. Así que contacté a una agencia de adopción. Pensé que darle una familia real, con 2 padres, con estabilidad, era lo mejor que podía hacer. Rosario abrazó a su hija mientras ésta lloraba. ¿Fue niño o niña? Niña. La vi solo una vez en el hospital. Tenía el cabello oscuro y los ojos más perfectos. Firmé los papeles al día siguiente. La familia adoptiva era de Monterrey, profesionales. No podían tener hijos propios. La agencia dijo que le darían una vida maravillosa. ¿Y Alejandro? ¿Cómo se enteró? Guadalupe se secó los ojos. No lo sé. Nunca se lo dije. Solo Patricia lo sabía, y ella nunca lo traicionaría. Alguien más tuvo que haber investigado, haber buscado en mi pasado. Como si hubiera sido convocada, el timbre de la casa sonó. Era Patricia con bolsas de comida china y una determinación en sus ojos. Está bien, suficiente autocompasión, anunció, entrando sin esperar invitación. Necesitamos un plan. ¿Un plan para qué? Preguntó Guadalupe sin fuerzas. Para limpiar tu nombre, para descubrir quién le dijo a Alejandro, y para decidir qué vas a hacer con tu vida ahora, respondió Patricia, distribuyendo los contenedores de comida. Pero primero, vas a comer. No has comido en 3 días y pareces un fantasma. Reluctantemente, Guadalupe aceptó un poco de arroz frito. Patricia tenía razón, necesitaba recuperar fuerzas si iba a enfrentar lo que venía. He estado investigando, continuó Patricia sacando su laptop. Hablé con algunas personas de la boda. La madre de Alejandro, Dolores, ha estado actuando extraña durante meses.
Varias personas la vieron hablando con un hombre que parecía investigador privado en enero. Guadalupe levantó la vista. ¿Su madre me investigó? Tiene sentido, nunca le agradaste. Siempre pensó que Alejandro debería casarse con alguien de su círculo social, alguien con el apellido correcto, el dinero correcto. Probablemente contrató al investigador para encontrar algo que pudiera usar contra ti. Y lo encontró, dijo Guadalupe amargamente. Encontró un hecho, corrigió Patricia. No encontró la historia completa, las circunstancias, el dolor que pasaste. Y claramente torció todo cuando se lo presentó a Alejandro. Rosario intervino. ¿Qué ganas con saber quién lo hizo? El daño está hecho. El daño se puede reparar, insistió Patricia. Guadalupe no hizo nada malo. Tomó una decisión difícil en circunstancias imposibles. La gente necesita saber la verdad completa, no solo la versión sensacionalista. Guadalupe negó con la cabeza. No quiero que mi historia, que la historia de mi hija, sea entretenimiento público. Ya es suficientemente horrible. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Patricia gentilmente. Guadalupe pensó por un largo momento. «Quiero respuestas. Quiero saber por qué Alejandro no vino a mí primero, por qué eligió humillarme públicamente en lugar de hablar conmigo. Quiero entender cómo el hombre que decía amarme pudo ser tan cruel». «Entonces necesitas confrontarlo», dijo Rosario. «Cara a cara, sin audiencia, sin espectáculo. Necesitas cerrar este capítulo apropiadamente». Patricia asintió. «Y yo puedo ayudarte con eso. Conozco a su primo, Luis. Él puede arreglar un encuentro neutral. Pero Lupita, tienes que estar preparada. Alejandro está enojado, herido, y su familia está envenenando su mente». «Lo sé», respondió Guadalupe, sintiendo una chispa de determinación por primera vez en días. «Pero merezco la oportunidad de explicar, y él me debe al menos escuchar». Esa noche, Guadalupe finalmente se duchó y se cambió de ropa. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Pero en sus ojos había algo nuevo, resolución. No sería definida por el peor momento de su vida. Encontraría la manera de seguir adelante, con o sin Alejandro. El café El Péndulo, en la avenida Chapultepec, era territorio neutral. Patricia había arreglado el encuentro para el viernes por la tarde, cuando el lugar estaría tranquilo, pero no vacío. Guadalupe llegó 15 minutos antes, vistiéndose con unos jeans oscuros y una blusa color crema, simple pero digna. Se sentó en una mesa del rincón, pidió un café americano que apenas tocó y esperó. Alejandro llegó exactamente a tiempo. Se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras y su usual confianza parecía mellada. Se sentó frente a ella sin saludar, pidiendo solo un vaso de agua al mesero. El silencio entre ellos era denso, cargado con todo lo no dicho. Finalmente, Guadalupe habló primero. «Gracias por venir». «Luis fue muy insistente», respondió Alejandro fríamente, sin mirarla directamente. «Alejandro, necesito que me expliques por qué. No por qué estás enojado, eso lo entiendo, sino por qué de esa manera, en nuestra boda, frente a todos. ¿Por qué?» Él finalmente la miró, y ella vio dolor mezclado con rabia en sus ojos. «Porque pasé 5 años contigo, 5 años planeando un futuro, hablando de tener una familia, de cuántos hijos queríamos, de cómo los criaríamos, y todo ese tiempo guardaste este secreto. ¿Cómo se supone que me sintiera cuando mi madre me mostró el reporte del investigador 2 días antes de la boda?» «¿2 días antes?» Guadalupe sintió una nueva ola de indignación. «Tu madre contrató a un investigador privado para buscar en mi pasado». «Ella estaba protegiendo a su hijo», defendió Alejandro, pero su voz carecía de convicción. «No, ella estaba buscando una razón para sabotear nuestra boda, porque nunca fui suficientemente buena para su preciosa familia», replicó Guadalupe, su propia rabia emergiendo. «Y tú la dejaste. Peor aún, tomaste su veneno y lo arrojaste sobre mí, literalmente». Alejandro desvió la mirada. «Tenía 23 años, Guadalupe. Tuviste un bebé y lo diste en adopción. ¿Cómo es posible que nunca lo mencionaras?» «¿Cuándo debí hacerlo, Alejandro? ¿En nuestra primera cita? Hola, soy Guadalupe, me gusta el cine, y por cierto, di a una bebé en adopción. ¿Es esa la conversación que esperas en el inicio de una relación? Antes de casarnos definitivamente». Su voz se elevó atrayendo miradas de otras mesas. Bajó el tono. «Debiste decírmelo cuando supiste que ibas a pasar tu vida conmigo».
Guadalupe sintió las lágrimas amenazando, pero se negó a llorar frente a él nuevamente. Tienes razón. Debí habértelo dicho, pero ¿sabes por qué no lo hice? Porque tenía miedo exactamente de esto, de ser juzgada por la decisión más difícil que he tomado en mi vida, una decisión que tomé cuando estaba sola, aterrorizada y abandonada. ¿Abandonada? El padre, Ricardo Mendoza, me dejó en cuanto le dije que estaba embarazada. Me ofreció dinero para un aborto y luego desapareció de mi vida. Mi propio padre había muerto 6 meses antes. Mi madre estaba luchando financieramente. Yo estaba en mi tercer año de universidad, sin manera de mantener a un bebé, así que tomé la decisión de darle una vida mejor con padres que pudieran darle todo lo que yo no podía. Alejandro escuchaba ahora, realmente escuchaba. ¿Por qué no buscaste a tu madre para ayuda? Porque ella apenas podía mantenernos a nosotras. Trabajaba turnos dobles en el hospital, no iba a añadir otra boca que alimentar cuando ella ya estaba al límite. Guadalupe pausó, respirando profundamente. Sé que debí habértelo dicho, Alejandro. Fue un error guardarlo, pero no fue porque no te amara o porque quisiera engañarte. Fue porque tenía vergüenza. Vergüenza de haber estado en esa situación. Vergüenza de no haber podido mantener a mi propia hija. Vergüenza de haber fallado como madre antes de siquiera comenzar. Las lágrimas finalmente cayeron y ella no intentó detenerlas. Alejandro extendió la mano como si fuera a tomar la suya, pero la detuvo a medio camino y la retiró. ¿Alguna vez pensaste en buscarla?, preguntó él suavemente. Cada día, cada cumpleaños me pregunto cómo se ve, si es feliz, si la aman como merece. La agencia dijo que era una adopción cerrada, que los padres no querían contacto, así que solo puedo esperar y orar que esté bien. Alejandro se frotó el rostro con ambas manos. No sé qué hacer con todo esto, Guadalupe. Estoy enojado, confundido, herido, pero también veo que te hice daño de una manera imperdonable en esa boda. Me destrozaste, admitió ella. Frente a todos, mi familia, mis amigos, nuestros colegas, convertiste el día más importante de mi vida en mi peor pesadilla. Lo sé, y lo siento. Bebí demasiado, escuché demasiado a mi madre, y dejé que la rabia controlara mis acciones. Hizo una pausa larga. Pero no sé si puedo superarlo. La confianza está rota. Para ambos, respondió Guadalupe, porque el hombre con quien me casé nunca habría hecho lo que hiciste. Ese hombre me habría dado la oportunidad de explicar, de compartir mi dolor. El hombre que vi en esa boda era un extraño cruel. Se quedaron en silencio nuevamente, pero esta vez era diferente, menos hostil, más pensativo. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó Alejandro finalmente. Quiero el divorcio, dijo Guadalupe con calma. Quiero mi dignidad de vuelta, y quiero que admitas públicamente que reaccionaste sin conocer toda la historia, que me juzgaste injustamente. No necesitas contar mi historia completa si no quieres, pero necesito que la gente sepa que no soy la villana que pintaste. Alejandro asintió lentamente. Puedo hacer eso, lo haré. Tú mereces eso al menos. Guadalupe se puso de pie para irse. Antes de partir, lo miró una última vez. Espero que encuentres a alguien que pueda ser perfecta para ti y para tu madre, Alejandro. Alguien sin pasado, sin errores, sin complicaciones. Pero te advierto, esa persona no existe. Todos cargamos nuestras historias. Salió del café sin mirar atrás, sintiendo algo que no había sentido desde la boda. Libertad. 2 meses después, Guadalupe estaba en su nueva oficina en el despacho de diseño gráfico, donde había aceptado un puesto de directora creativa. La vista desde el 10º piso mostraba Guadalajara extendiéndose bajo el cielo azul de mayo. Había usado el tiempo después de su encuentro con Alejandro para reconstruir metódicamente su vida. Alejandro había cumplido su palabra. Publicó un comunicado en redes sociales admitiendo que había reaccionado impulsivamente sin conocer las circunstancias completas, disculpándose por su comportamiento en la boda. No reveló los detalles de la historia de Guadalupe, pero dejó claro que ella no merecía la humillación pública. El gesto, aunque tardío, ayudó a calmar la tormenta mediática. El proceso de divorcio estaba en marcha, simple y sin complicaciones, ya que el matrimonio apenas había durado horas. Alejandro había sido sorprendentemente generoso con el acuerdo financiero, probablemente por culpa, pensaba Guadalupe. Ella había aceptado solo lo necesario para establecerse.
Patricia entró a su oficina con 2 cafés. Tienes una llamada en la línea 2. Dice que es de una agencia en Monterrey. ¿Esperas algo de allá? El corazón de Guadalupe se detuvo. Monterrey, la ciudad donde había enviado a su hija 7 años atrás. Con manos temblorosas tomó el teléfono. Señorita Ramírez, soy licenciada Martínez de Adopciones Esperanza. Tengo noticias que podrían interesarle. ¿Sobre mi hija? Guadalupe apenas podía respirar. La familia adoptiva nos contactó. Su hija, ahora de 7 años, ha estado preguntando sobre su madre biológica. Los padres adoptivos son personas maravillosas, y la niña está muy bien cuidada y amada. Pero sienten que está en edad de entender su historia. Están abiertos a establecer un contacto supervisado si usted está interesada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Guadalupe. Está bien. ¿Es feliz? Es una niña brillante, alegre, con excelentes calificaciones y muchos amigos. Los padres la llaman Sofía. Ellos enfatizan que esto sería solo para que ella conozca sus orígenes, no para cambiar su custodia o su familia. Pero pensaron que para su desarrollo emocional era importante. Sí, dijo Guadalupe inmediatamente. Sí, quiero conocerla. Cuando sea posible, cuando ellos estén listos. Después de la llamada, Guadalupe se quedó mirando por la ventana, las lágrimas fluyendo libremente, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alegría. Patricia le había dado espacio, pero ahora regresó con una caja de pañuelos. Buenas noticias. Voy a conocer a mi hija, susurró Guadalupe. Voy a conocer a Sofía. Esa noche, Guadalupe llamó a su madre. Rosario lloró al escuchar las noticias, emocionada ante la posibilidad de conocer a su nieta. Comenzaron a planear juntas el viaje a Monterrey, discutiendo qué decir, cómo actuar, cómo no abrumar a la niña. 3 semanas después, Guadalupe estaba en un parque en Monterrey, esperando en un banco bajo un árbol de jacarandá en flor. La licenciada Martínez estaba con ella para supervisar el primer encuentro. A las 3 en punto, vio acercarse a una pareja de mediana edad con una niña pequeña entre ellos. Sofía tenía el cabello negro de Guadalupe, rizado y largo hasta la cintura. Sus ojos eran grandes y curiosos, y había algo en la forma de su sonrisa que era tan familiar que dolía. La niña la miraba con igual curiosidad. Los padres adoptivos, Claudia y Roberto Sánchez, se presentaron calurosamente. «Gracias por venir», dijo Claudia sinceramente. Sofía ha estado muy emocionada. «Hola», dijo Sofía tímidamente. «¿Tú eres mi mamá de nacimiento?» Guadalupe se arrodilló para estar a la altura de la niña, luchando por mantener la compostura. «Sí, soy yo, pero tú tienes una mamá y un papá maravillosos aquí», señaló a Claudia y Roberto. «Ellos son tu verdadera familia». «Mi maestra dice que puedo tener 2 familias», respondió Sofía pensativamente. «Una que me tiene y una que me tuvo». La sabiduría simple de la niña rompió el corazón de Guadalupe de la manera más hermosa. «Tu maestra es muy sabia». Pasaron 1 hora en el parque. Sofía le mostró a Guadalupe su muñeca favorita. Le contó sobre su escuela, sobre sus clases de ballet, sobre su mejor amiga Valentina. Guadalupe escuchaba cada palabra como si fuera oro, memorizando cada gesto, cada risa. Cuando llegó el momento de despedirse, Sofía abrazó a Guadalupe espontáneamente. «¿Puedo verte otra vez?» «Cuando tus padres digan que está bien, me encantaría», respondió Guadalupe mirando a Claudia y Roberto, quienes asintieron con comprensión. En el taxi de regreso al hotel, Guadalupe procesaba el encuentro. No había sido la reunión de madre e hija con la que había soñado secretamente durante años, pero había sido algo igualmente valioso, la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Sofía era amada, cuidada, feliz. Tenía una familia completa y un futuro brillante. Y ahora Guadalupe tendría el privilegio de ser parte de su vida de una manera pequeña, pero significativa. De regreso en Guadalajara, Guadalupe compartió fotos de Sofía con su madre y Patricia. La vida había tomado un giro inesperado. El matrimonio que había anticipado durante años había colapsado espectacularmente, pero de las cenizas había emergido algo más valioso: verdad, sanación y una segunda oportunidad con su hija. Meses después, mientras Guadalupe firmaba los papeles finales del divorcio, se dio cuenta de que no sentía amargura. Alejandro había sido débil, influenciable, cruel en un momento de crisis, pero su crueldad
había forzado a Guadalupe a confrontar su pasado, a dejar de esconderse, a reclamar su historia. Estableció visitas regulares con Sofía, siempre respetuosas de su familia adoptiva. Construyó una carrera exitosa, fortaleció su relación con su madre, y lentamente aprendió a perdonarse a sí misma por las decisiones tomadas en desesperación años atrás. Una tarde de diciembre, mientras decoraba su apartamento para Navidad, recibió una tarjeta por correo. Era de Sofía, un dibujo de dos mujeres tomadas de la mano bajo un árbol. Para Lupita, mi mamá de nacimiento. Gracias por ser valiente, te quiero, Sofía. Guadalupe colocó la tarjeta en el lugar de honor en su refrigerador, junto a una foto de ellas dos en el parque. La vida no había resultado como había planeado, pero mirando esa tarjeta, leyendo esas palabras escritas con crayón morado, Guadalupe supo que había resultado exactamente como debía ser. Las consecuencias de enfrentar la verdad habían sido dolorosas, pero también liberadoras. Ya no era la novia humillada cubierta en vino, era Guadalupe Ramírez, sobreviviente, profesional exitosa y la mamá de nacimiento de una niña extraordinaria llamada Sofía. Y eso, decidió, era más que suficiente.